Hola, bienvenidos al Rescate del Patrimonio, un espacio en el que abordaremos nuestra identidad y territorio de la mano de destacados profesionales. Hoy tendremos el agrado de recibir a la arqueóloga y especialista en bioantropología, María Antonieta Costa. Bienvenida, María Antonieta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿cómo es tu llegada a Antofagasta? ¿Cómo arribas acá? ¿Cómo te vas quedando en este espacio? Mira, es una historia un poco larga, pero yo vine a Antofagasta casi por casualidad. En mi primer matrimonio, mi esposo era experto en Naciones Unidas, en un tiempo en que Antofagasta sufría una falta tremenda de agua. Yo tengo noticia de que daban agua entre las 2 y las 4 de la tarde, una cosa un poco trágica así. Así que el gobierno chileno hizo el convenio con Naciones Unidas para un proyecto de exploración para traer agua a Antofagasta. Y bueno, él vino como director. Y yo, que me había casado muy temprano y no había hecho la universidad, así que sabiendo que aquí era una ciudad universitaria, yo dije, bueno, voy para allá, pero voy a estudiar, a entrar, a volver a estudiar. Eso después de 12 años de estar fuera del campo del estudio. Bueno, y quería hacer psicología, la verdad que era mi interés. Pero no había psicología en ese momento acá. Pero un buen amigo, padre Marcelo, que era rector del Colegio de San José, me dice, bueno, pero está la carrera de antropología, que en el fondo es el estudio del hombre, pero más amplio. Ya, vamos a ver. Así que fui a averiguar y cuando me dicen que en el programa había de antropología, no tenía mucha idea, pero que había arqueología, ¡ay! Dios, fascinada. Bueno, el hecho que hice la carrera acá, que empezó como de antropología, después con el gobierno militar, le parecía que estaban cerrando todas las carreras sociales, de sociología y todo, querían cerrar también. Así que, bueno, quien estaba a cargo de la carrera en ese momento, convenció al rector de que pasara a ser arqueología, una rama técnica de la antropología. De la antropología, claro. Y ahí pasó. Entonces pasamos de antropología a arqueología, hice la carrera, egresé, pero a mi esposo en ese momento ya se había trasladado a Brasil, así que seguí para allá. ¿Y tú ya tenías hijos en esos tiempos? ¿Ah? ¿Tenías hijos en ese Tenía momento? 3 hijos. Y tuve el 4º hijo acá durante la carrera, en el último año de la carrera prácticamente. Así que tengo un hijo ecuatoriano, 2 salvadoreños y el chico acá de Chile. Y me fui a Brasil y ahí estuve 6 años tratando de hacer la memoria, bueno, todo eso que de viuda también. Y decidí terminar la carrera porque de tanto esfuerzo y no tenía el título. Así que vine a hacer la tesis. Y bueno, me reencontré con un antiguo profesor. Y bueno, y estamos juntos hasta hoy. Así que O sea, vuelves a Antofagasta a hacer tu tesis y te reencuentras con Agustín. Claro. Y ahí ya es otra historia. Sí, ahí es otra historia. Fui a Brasil, me traje los 4 hijos y aquí estoy hasta hoy. Nos fuimos, eso sí, a San Pedro de Atacama. ¿Y qué edad tenían tus hijos en ese momento, cuando tú llegas a Chile con ellos? El chico tenía como 4 o 5 años. O sea, pasaron muchos años entre que tú te fuiste de Chile. 6 años. 6 años estuviste en Brasil. Sí, y los otros 3 ya eran adolescentes. El mayor tenía como 16 años, algo así. Oh, ¿qué cambio para ellos? Un cambio. Una urbe, ustedes viven... Claro, porque vinimos de São Paulo a San Pedro. A San Pedro. Se nota la diferencia. ¿Y por qué llegan a San Pedro? ¿Qué los lleva a San Pedro? Porque a Agustín le ofrecieron la dirección del museo.
allá en San Pedro. Había muerto el padre de Pérez hacía poco. Esa es la década de los 80 ya. Del 80. Sí. Y eso fue el 80, bueno, como el 81 el Agustín se fue como director y el 82 me vine yo y de ahí ya estoy acá, ya soy antofagastina. ¿Y cómo fue eso de formar tu familia en el desierto? ¿Cómo fue para ellos? ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, fíjate que siendo adolescentes, teniendo su grupo de amigos, tú sabes, como que para los adolescentes los amigos son mejor que la familia. Sí. Es un lazo más fuerte que el de la familia. Yo estaba bien preocupada porque traerlos, me imaginaba que podría gustarles, pero ellos conocían, ya había estado acá en Chile, en Antofagasta, sí, pero conocían el desierto, o sea, no era... Y el San Pedro de los años 80, también, que es distinto al de hoy día. Ah, sí. No, y ellos conocieron también San Pedro en los años 70, que fue la primera vez, porque yo llegué en 72 acá, la primera vez. Y así que me imaginaba que sí, había una buena posibilidad de que estuvieran contentos con el lugar, pero echando de menos lo que en ese momento eran sus raíces, ¿no? Pero sobre todo el segundo hijo mío, que tenía un grupo más nutrido de amigos, una vida social, ya que empezaba a tener su vida social. Pero cuando volvimos allá, a la primera vez que fuimos de vacaciones, estábamos haciendo la maleta ya para volvernos, ya a final de vacaciones, haciendo la maleta. Y a todo eso yo fui todo el tiempo rezando, Dios mío, ayúdame. ¿Qué digo? Sí, porque pensaba que me fuera a decir, mira, mamá, sabe muy bueno tu San Pedro, pero yo me quedo. ¿Y qué haría yo? Así que ilumíname, si pasa eso, ¿qué hago? Pero estábamos haciendo las maletas y de repente me dice, ay, mamá, cuando pienso que vamos a volver a San Pedro, me da un frío en la guata. Yo dije, ay, este es el momento, Dios mío, ayuda. Y me dice, ¡qué rico! ¡Qué alegría! El alma me volvió al cuerpo. Así que, bueno, y se adaptaron. Y pudieron hacer su vida tranquilamente en San Pedro. Y para ti, ¿qué significó San Pedro? Fueron 25 años, si no me equivoco. Casi 25 años, sí. Todo un proceso de cambio también en la comunidad, en el pueblo, un crecimiento. Claro, sí, los primeros años que vivimos ahí, vivimos en San Pedro realmente. Pero después vino el cambio, vino la modernidad, vino la llegada masiva de turistas y hubo un cambio. Yo siempre digo, San Pedro no es ni mejor ni peor de lo que fue, es diferente, es muy diferente. Muy diferente. Incluso nosotros nos insertamos mucho, o tratamos de insertarnos mucho en la comunidad. Y yo sobre todo, porque brasileña venía todo, en ese momento todavía muy expansiva, y me metí en todo, y la gente nos aceptó muy bien, y nos invitaban a las bodas, a los carnavales, a las mingas. Y tenía muchos amigos ahí, atacameños, y de repente se fueron todos. Ya no costaba mucho encontrarse con un atacameño en la calle San Pedro. Pero eso fue un proceso largo. ¿Cómo viviste este proceso? Mira, ¿y cómo interveniste? ¿Fuiste parte de él también? Sí, fue una experiencia increíble, larga, y que durante la experiencia tú dices, pucha, estoy tratando de hacer algo y no logro nada, nada cambia. Pero llega un momento que uno pega la mirada para atrás y se da cuenta que sí cambió. O sea, lo que voy a contar no es solamente lo que haya hecho yo, por ningún motivo. Pero es tu granito de arena. Pero sí, uno va tratando de aportar algo. Lo que pasó fue que, yo 4 hijos en la escuela de San Pedro, y en los
¿cómo se llama? Los centros de apoderados, en la directiva de los cursos, y al final yo terminaba siempre en la directiva, de cada uno de los... Porque la gente en ese momento, las atacameñas eran las madres sobre todo, ¿no es cierto? Se apoyaban mucho en la gente que venía de afuera, se sentía un poco... Y entonces, y yo hablaba mucho con ellas. Claro, y tu personalidad también, sí. Y la sangre brasileña, que algo tiene que haber aportado. En ese tiempo yo era muy brasileña, ya ahora no soy tanto, pero en ese tiempo sí. Entonces conversaban mucho conmigo y se sinceraban conmigo. Y me decían, pero a mí me decían siempre, todo el mundo me dice Tuca. Señora Tuca, es que... Pucha, qué pena, porque el pueblo los jóvenes se van a estudiar y ya no vuelven. Está quedando esto despoblado. Mujeres, hombres y viejos acá nomás. ¿Por qué ustedes no hacen algo? Como que nosotros pudiéramos hacer algo, o sea, ustedes de museo, ¿no? Pero se dio la contingencia de que el gobierno en ese momento, estoy hablando de los años 80, y mediados del año 80, en algún momento estableció la Comisión de Turismo, y en cada pueblo, cada ciudad o pueblo, los comités de turismo. Y bueno, se reunió un grupo de personas en San Pedro para hablar del comité, y yo por hablar mucho, terminé en la directiva, la primera directiva del comité, juntamente con una persona que era el dueño de la hostería de San Pedro en ese momento, y una niña que era secretaria y que después llegó a ser a la Mirta Solís, hasta hoy es figura muy importante ahí en el manejo de la comunidad. Y los tres nos entendimos muy bien, empezamos a trabajar y teníamos un lazo de amistad con Manuel González de Tramaca. Ya. Y buscando cómo atraer turistas. ¿Ah? La idea era traer turistas en ese momento. Claro, entonces conversando con él un día le digo, oye, había un bus en la semana. Ya. Que llegaba el domingo a las mediodía y se iba a las 6 de la tarde. Un bus a San Pedro. Un bus. Y a las 12 del día estábamos todos en la plaza mirando a ver quién llegaba, recibiendo la correspondencia. Y a las 6 de la tarde todo el mundo a la plaza a ver quién iba de viaje y entregando la correspondencia de nosotros. Y entonces le decía, pero ¿por qué no aumenta el número de viajes? No, porque no va a ir gente y no compensa llevar los buses vacíos, pero prueba, de repente puede que resulte. A todo eso hicimos unos afiches chiquitos, pero muy, muy bonitos. Encontré que salieron bien. Eso fue iniciativa incluso de, no me acuerdo el nombre de él, que era el dueño de la hostal, de la hostería. Y sugería a Manuel que pusiera en cada agencia de Tramaca un cuadrito de aviso con los afiches. Y súper buena gente, porque me atendió, puso y empezó a mandar un bus más y empezó a venir lleno. Wow. Y al final eran 3 buses a la semana los que venían con turistas. Y así que el flujo del movimiento en el pueblo ya empezó en ese momento a cambiar, porque al principio cuando llegamos a vivir ahí, como daban la luz entre 6 y 9 de la tarde, de la noche, el resto del día no teníamos energía, ¿no? Entonces salíamos del museo y esperando que diera el motor, nos sentábamos en la puerta de la casa, una casa frente a la plaza, y de repente pasaba un niño, media hora después pasaba un perro, no había nadie, una tranquilidad, pero ya ahí eso fue cambiando ya con el turismo. Claro.
Así que, y la cosa empezó a aumentar, aumentar. Puede ser un trayecto de 20 años. Sí. Fue largo. Bueno, todo eso había otro elemento que en este deseo de... bueno, porque cuando llegué los primeros tiempos me encontraba con atacameños, con amigos en frontes del museo. Y conversando, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú conoces el museo? ¿Cuánto tiempo que no vienes? No, señora, yo no lo conozco. ¿Pero cómo? ¿No has entrado al museo? No, señora, no lo conozco, no. ¿Pero por qué no entra? ¿Por qué no viene? Porque el padre lo tenía cerrado con candado. Guardado. Era otro tiempo. ¿Y por qué no viene? No. No era de ellos, o sea, no lo sentían propio el museo finalmente. No era propio, era como un disco volador implantado en San Pedro. Y ellos no hacían la relación de ellos con San Pedro. Incluso él les decía, pero vengan, hay cosas maravillosas ahí adentro, hechas por los antepasados de ustedes. Y no, porque tampoco se identificaban mucho como indígenas, no era... Claro. O sí se identificaba. Pero era un tiempo Pero eran cosas que, sobre todo cuando estudiaba en Calama, los niños no indígenas eran crueles y los maltrataban por indígenas, por indios, y toda esa connotación negativa. Así que yo los entiendo bastante. Y finalmente decidí que mejor era trabajar con los niños. Así que empezamos a traer los cursos al museo, hacerles visita guiada, hacerles charlas. Y lo hicimos durante unos cuantos años hasta que una de las profesoras, que era bien amiga, a Eva Ciares, me dijo, estaba a cargo de patrimonio, justamente la cátedra de patrimonio, ella era la que traía a los niños, y al final me dijo, ¿sabe qué? De tanto escucharlos hablar, yo me siento capacitada, pero así que ya me hace falta que ustedes hagan. Así que eso quedó a cargo totalmente de la escuela, que se siguiera haciendo, y se hizo durante todos los años. Y lo lindo fue ver que después, porque en la municipalidad, yo siempre decía, mi mayor anhelo es en algún momento, que llegue un momento en San Pedro, en que la municipalidad, el museo, la posta y la escuela esté con funcionarios atacameños, porque en ese momento no había prácticamente funcionarios atacameños, eran gente de afuera. En la posta sí había 1 o 2 personas, pero yo quisiera que solo atacameños estén trabajando acá. Y pude ver, por haber estado tanto tiempo allá, que varios de esos niños crecieron y estaban, de repente entró a la municipalidad y estaban esos chicos trabajando ahí. Era muy, muy bonito ver eso. Y también ya chicos que tenían una mentalidad. La mentalidad de darle valor a su cosa que a los mayores no. Cuando hubo la ley indígena, los atacamentos quedaron fuera de la ley indígena, porque en Santiago no se acordaban de que aquí estaban los atacamentos. Y cuando se dieron cuenta, llegaron al museo a pedirnos antecedentes, respaldo, para poder acogerse a la ley. Ellos son originarios de hace 10.000 años. Así que organizaron una comisión y fueron a defender su puesto allá, y realmente se hizo el cambio y todo lo demás. La ley indígena entonces provocó una mayor aceptación de las raíces y fue a la vez generando orgullo. Claro. Porque en un inicio entiendo que había un rechazo, porque había también un rechazo de la comunidad, así que ellos mismos también se autorrechazaban en su origen. Exacto. No reconocían. Y si uno lo insistía,
lo rechazaban. Cuando yo te contaba que en la puerta decía, pero vengan a conocer lo hecho por sus antepasados, y se sentían un poco incómodos porque yo a lo mejor los estaba ofendiendo, hasta que pensaba, no, pero sí, a lo mejor esta señora es gringa, a lo mejor no me quiere ofender. Pero realmente no se falta absoluta de identidad. Hasta que llega la ley, con eso genera el primer cambio. Quiero hacer una resalva, esa falta de identidad a lo mejor no era íntima, ellos en su intimidad sí, pero hacia afuera no lo admitían. Pero cuando vino la ley indígena, yo fui testigo de una reunión que hubo en la municipalidad, de cabildo abierto, una sesión de consejo abierto que hacían los lunes, y se iba a discutir justamente la ley indígena, si los atacamientos se incluían a la ley indígena o no, porque fue esa comisión, pero después había que consultar a la gente. Y habían dos facciones, y cada una de ellas dirigida, o sea, el líder de cada una de ellas eran dos hermanos, muy parecidos, muy iguales. Yo siempre me confundía, no sabía quién era quién ahí, pero cuando me encontraba en la calle con ellos. Pero ese día estaban los dos ahí como líderes de los dos bandos, digamos, que uno estaba a favor y el otro estaba en contra. Y fue una discusión, pero fervorosa ahí adentro de la sala. Pero poco a poco, y sobre todo yo creo que los jóvenes tuvieron mucho que ver en eso, porque ya ellos con su mentalidad de que sí, hay que ser orgullosos, hay que... Bueno, y eso fue de esas cosas que te digo que 12 años después me di cuenta que poco a poco y todo el mundo, y no era solo yo, obviamente, como dije, sino que yo cuento mi experiencia personal nomás. Pero los cambios se dieron en este momento. Yo siento a veces caminando por la calle principal de San Pedro, estoy en una metrópolis, porque se ve gente de todo color, se escuchan todos los idiomas, es una cosa muy, muy impresionante. Y en lo íntimo, en lo personal, ¿cómo fue para ti vivir en San Pedro de Atacama? ¿Cómo influyó en tu desarrollo? En tu ser. No, sí, fue increíble, sobre todo los primeros años. Justamente todo ese tiempo que no tuvimos energía eléctrica, sí, fue el tiempo de mayor energía cósmica, digamos, de una cosa, porque San Pedro realmente tiene una energía muy especial. Y fue el tiempo en que yo tuve la posibilidad, sentí que la tenía, de hacer un paralelo a la vorágine de la vida, que en ese tiempo no era ni parecido con lo que es ahora, pero sin embargo, parar un poco la cosa y tener tiempo de mirar hacia adentro. Esa inclinación siempre la tuve, pero no tenía, estaba muy tironeada por toda la todo lo que tenía que hacer, claro, responsabilidades, hijos, ir más joven, estudiar, bueno, todo lo que sabemos. Pero ahí, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, era el momento que yo tenía para leer, y me encanta leer. Y iba a Argentina a comprar libros, que eran más baratos allá, y de San Pedro a Argentina era un salto nomás. Y me metí a la cama, además con el frío que hacía, a leer. Y eso, yo digo que esos pocos años en San Pedro sirvieron como 20 años de crecimiento para mí. Eso de poder tener calma, ¿cierto? El poder reflexionar también. En esas horas porque durante el día no era tan calmo, porque había mucha cosa que hacer, mucha cosa que construir adentro del museo, que después se transformó en un instituto.
mucha situación externa, el tiempo del gobierno militar. Nosotros estamos, que no somos gente de partido ni de, pero tironeamos un poquito para la derecha, centro-izquierda. Y entonces en ese tiempo éramos tenidos como rojos. Claro. Entonces hubo mucho, pasamos por momentos muy angustiosos allá, pero cuando llegaba a mi casa, que me metía a la cama con mis libros, entraba en otro mundo, otra dimensión. El tiempo de calma. Y el entorno, el territorio en sí, las características, el desierto, sí, la sequedad, el frío de la noche, todas esas características, ¿percibe que influyeron también en...? Indudablemente, claro. Porque, bueno, yo cuando llegué a... El último lugar que estuve antes de venir para acá fue El Salvador. Y ahí teníamos amistades de chilenos, muchos amigos chilenos. Parece que los brasileños y los chilenos nos atraímos así como imanes. Y me decían, algunos me decían, no, que a lo mejor no te va a gustar el desierto porque es tan árido, y otros se mostraban muy entusiasmados, pero yo vine con la mente abierta. Y como nos vinimos en auto desde Santiago, ¿sí?, hasta Antofagasta, yo tuve la oportunidad de ver desde el área, la zona verde hasta llegar. Pero cuando fuimos entrando allá al espacio desértico, yo me fui enamorando. Porque esos relieves, esos colores, esos cambios de color a lo largo de las horas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y en este aproximarse al norte, de irlo descubriendo desde el Valle Central, adentrándose al desierto, ¿qué le va provocando? Mira, yo creo que los que no conocen el desierto, hasta que no se conoce el desierto no se hace una idea de lo que realmente es. Y el conocer el desierto es una vivencia, realmente. A medida que fuimos entrando al territorio desértico, viendo los relieves, la desnudez, que de cierta forma impacta, no en mal sentido, no, pero es un impacto, la desnudez, y que uno percibe los relieves tal como son. Es como una invitación a la intimidad, ¿cierto? ¿Ah? Es como una invitación a la intimidad, esa desnudez es... Claro, el cambio de colores y todo eso, y llega un momento que llega a ser casi hipnótico. Y entonces uno ya no se distrae porque no hay elementos distractivos como árboles y qué sé yo, y uno entra casi en meditación. Y bueno, pero el efecto que hubo en mí, a pesar de que había escuchado comentarios que a lo mejor no me fuera a gustar porque venía de un lugar tan verde, claro, tan verde, tan tropical, yo me enamoré. Pero realmente para mí el desierto es algo emocionante. Y aparte de lo que ya comenté, esa amplitud, salíamos a terreno, mientras estudiaba en la carrera de arqueología, salíamos a terreno y yo daba una vuelta y 360 grados de horizonte. Eso para mí era algo increíble porque... Sí, la libertad. ¿Y has pensado cómo esto, el territorio, todas estas características que estás mencionando, la amplitud, la vastedad, esta inmensidad, esta invitación a meditar, esta invitación también a la intimidad con uno mismo, exacto, esta desnudez en que se manifiesta el desierto, ¿cómo va influyendo en uno
en cierta medida, ¿cierto?, en el desarrollo, como tú contaste, en el poder avanzar, en el poder profundizar con uno mismo y también en el desarrollo creativo. ¿Cómo va marcando el desarrollo creativo? Por ejemplo, en el caso de San Pedro, o de los Andes, de los habitantes, de los atacameños, ¿cómo se va marcando el proceso creativo? ¿Cómo se va plasmando? Tú que viviste en San Pedro. Sí, yo creo que es una suerte de aprender a los que no sabemos, porque los atacameños están inmersos en eso, ¿no? Pero los que venimos de afuera, es aprender a vivir consigo mismo, a vivir adentro y con uno mismo. Y esto es un proceso que tiene que terminar en la creación de algo. No siendo uno artista, no se trata de un escritor, nada, pero va creando vida nueva dentro de uno mismo. ¿Me entiendes? Sí, se va nutriendo algo, claro, el espíritu y va creciendo. Y uno va descubriendo facetas y de uno que no había tenido tiempo, no había tenido la intención, no se había dado cuenta de que la tenía. Y va desarrollando nuevas facetas, nuevas dimensiones un poco del ser. Y eso para mí es, no hay cómo pagarlo. Es una, yo siempre pienso que el desierto, el mar y el firmamento son las tres situaciones cuando uno los contempla que hacen que uno se sienta a la vez mínimo y a la vez expandido, grande. Y nosotros tenemos todas en esta región. Aquí hay las tres cosas. Bueno, uno en San Pedro no tiene el mar, pero la región lo tiene todo. No, es increíble. Cuando volví a Brasil, volví a São Paulo, yo de repente andando por las calles allí en el centro de la ciudad me sentía como en un ascensor lleno de gente que no podía ni siquiera abrir los brazos. Esa era la sensación. Y añoraba, pero de verdad que sentía nostalgia, mucha falta. Más que nostalgia era echar de menos. La necesidad. Claro, lo que vivía acá. ¿Cómo llegas a descubrir esto, pero en tu infancia? ¿Quién marcó tu infancia? Mira, mi papá más que todo, porque nos entendíamos muy bien, casi sin, tal vez porque fuéramos los dos acuarianos, pero y teníamos gustos similares, pero una cosa que muy importante en mi infancia fue que leí mucho, y eso saqué de mi papá también. Mi papá era dueño, tenía una librería, en ese momento era la más grande de São Paulo, era una librería maravillosa, y yo soñaba con heredar la librería. Pensaba, cuando tenga 18 años mi papá va a estar muy viejito, no va a poder hacer, así que yo me voy a acercar. Cuando tuve 18 años ya no estaba la librería, pero en fin, me quedó el amor por el libro. Leía mucho, mientras los demás estaban jugando, yo trataba, y no era que fuera un niño tímido, no, era por el libro. Me escondía detrás de las cortinas para que nadie me molestara, y me acuclillaba ya leyendo. Y eso contribuyó mucho. Es que eso abre mundo, la lectura te abre mundo. Claro, yo me abría los horizontes. No estudiaba mucho en la escuela, lamentablemente, pero cuando llegaba el momento de hacer la clase, una de las monjas le decía a mi mamá: yo sé que la María Antonieta no estudió, me doy cuenta por las respuestas en la prueba, no fue lo que yo dije en la clase, pero lo que ella contesta está correcto, debe haberlo leído en alguna parte. Y con eso me zafaba.
Así que el padre y la lectura, esos fueron los claves, más bien para un camino humanista. Claro, en un inicio. De todas formas. Claro. Bueno, mi mamá también era una persona muy inteligente, Ella fue criada en el campo. Mi abuelo tenía una hacienda, era hacendado, criaba ganado y todo. Pero mi mamá, parte de la memoria privilegiada que tenía, era muy culta. Así que por los dos lados no tenía por dónde. Así que... Y dentro de en tu desarrollo profesional, ¿cuáles son los hitos que te marcan en tu trabajo, en tu desarrollo mayormente en San Pedro? Sí. Mira... ¿Cómo llegas también a esto de estudiar los cuerpos? Mira, cuando de la carrera, uno de los cursos que teníamos era antropología física, que se llamaba. Y me encantaba, porque siempre me gustó... Siempre me sentí muy atraída por la biología, en la escuela, en el colegio. Y con la antropología física me sentí muy a gusto ahí. Y tuve excelente profesor, Juan Munizaga. Y bueno, pero era uno de los tantos ramos que teníamos en la carrera. Pero cuando fui a San Pedro y tenía que hacer mi tesis, excavamos un sitio y ese sitio, el material lo tomé como motivo de mi tesis. Y analicé todo el material arqueológico, la cerámica, todo, la cultura material, digamos, del grupo. Y dejé para lo último los esqueletos, porque los arqueólogos siempre hacen eso. Finalmente, cuando me tocó empezar a estudiar los huesos y todo eso, yo pensaba que recordaba poco de la biología. Hacía 6 años entre una cosa y otra, pero la verdad que no, y me enamoré absolutamente. Y al final de mi tesis, la mitad fue material, la evidencia material, y la otra fue la antropología física. Me salió una tesis grande porque era 2 en 1. Y de ahí ya me especialicé, ya seguí y pasé todos esos años inclinada sobre un mesón, analizando huesos, haciendo proyectos binacionales con colegas de Brasil, bioantropólogo también. Y la verdad que ahí construyendo casi sin darse cuenta, uno va construyendo una... Y a través de los huesos del estudio tú puedes descubrir... Cuéntanos, ¿qué? Sí, mira, es que es insospechado toda la información que uno puede extraer de un hueso. Uno mira un hueso y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero te da información sobre sexo, sobre edad, sobre estilo de vida, o sea, más o menos qué cosas comían, cómo usaban su cuerpo, las situaciones de violencia que hayan enfrentado en su vida. Y hay una rama de la bioantropología que se llama osteobiografía. Y se trata de hacer la biografía del individuo a través de sus huesos. Y una vez que tiene esa biografía de cada uno de los individuos que componen la población, uno hace entonces ya puede hacerlo como una radiografía, una reconstrucción de la forma de vida de esa población. Estratificación social, si es que la hay. Pueden generar todo un relato en torno al estudio de los huesos de la tribu X que examinan. Exacto. Es realmente apasionante. Bueno, como antropóloga, como arqueóloga, bueno, y como ser humano, mucho más trascendente que lo anterior, ¿cierto? Como ser humano, ¿cómo ves tú la identidad de nosotros, de Antofagasta y de la región? ¿Cómo ves que se va formando esta identidad? ¿Cómo la percibes? Mira,
para mí, todas las influencias, todo el medio ambiente, el medio social, las creencias de una persona y las influencias externas a las que está expuesta y las internas propias, van formando lo que es la identidad de la persona. La identidad de la persona está formada por ese conjunto, ¿no es cierto? Y eso, yo no sé, he estado pensando en eso últimamente y resulta que no es algo que sea estático. Eso va sufriendo cambios y lo veo por mí misma. Yo llegué acá con una identidad pura y plena brasileña. Pasé por una etapa de transición y ahora yo creo que tengo una identidad mucho más antofagastina realmente que brasileña. Yo no digo chilena porque he estado siempre muy metida en Antofagasta. Yo soy nortina, antofagastina. Y entonces la cosa cambia. Ahora, la identidad de cada persona es el colectivo de la identidad de todas las personas que conforma la identidad del espacio, del lugar, ¿no es cierto? Claro. Son los antofagastinos que conforman la identidad de Antofagasta. La gente dice, la identidad de Antofagasta. Sí, finalmente termina en eso, pero la ciudad no tiene identidad. La conformamos nosotros que vivimos acá. Y yo tengo la sensación, en base a lo que experimenté, porque llegué aquí la primera vez el año 72 y después volví el 82. Pero lo que yo sentía en Antofagasta en ese momento, esa década del 72, es muy diferente a lo que encontré cuando volví. Claro. Y si comparo con lo de ahora, ya queda poco de aquello. Porque yo siento que había una identidad antofagastina realmente. La gente toda se conocía, uno encontraba en la calle, hasta yo que era extranjera, hola, hola, hola. Un pueblo más chico. Sí, era Claro. una ciudad, no era tan chica, pero era como identidad de pueblo chico. Pero bueno, son las cosas, lo mismo que pasó en San Pedro, ¿no es cierto? Que empieza a cambiar, Antofagasta en ese momento que no tenía agua, no tenía posibilidad de crecer, pero en el momento que sí se dio el agua acá, hubo una explosión, hubo el proyecto de que te hablaba de Naciones Unidas, dejó instalado una aducción que se suponía que iba a durar 10 años. Y cuando yo volví a los 6 años, ya estaba otra aducción siendo instalada, porque no daba abasto, porque ahí empezó a llegar mucha gente. Y gente que no tenía o tenía poco y hasta muchos tenían rechazo a este medio ambiente, al desierto. Entonces, yo siento esa identidad antofagastina que yo conocí empezó a diluirse. Y en este rato poco queda, yo creo. Tal vez esté siendo injusta, pero de la identidad hace 50 años, claro. Claro. Pero se genera una nueva identidad porque la identidad es algo que va mutando, va evolucionando. A eso voy. A eso voy, que no es estática. La identidad no es estática. Es algo vivo. La identidad depende de quienes están viviendo en el lugar. Estas distintas migraciones que han sucedido en Antofagasta, ¿cómo podemos generar un hilo conductor, un vínculo? Porque siempre dice que nosotros no tenemos identidad. Y es como, no tenemos, pero claro que tenemos una identidad. O sea, todos construimos esta identidad.
pero no tenemos el punto de encuentro. ¿Cómo podríamos pensar en un punto de encuentro? Cuando lo pienso, yo simplemente digo, el punto de encuentro puede ser este afán de salir adelante, estas ganas, este empuje, porque obviamente llega aquí la gente que quiere salir adelante, que tiene la energía para... Quien viene para acá viene con ese propósito de salir adelante, ¿no es cierto? Claro. Sea nacional, sea extranjero. No, nadie viene a Antofagasta a descansar. No es un lugar donde vengan los Uno no viene de vacaciones. Sí. No vienen los jubilados a instalarse en Antofagasta. Más bien salen de Antofagasta para ir a Quilpué o por ese lado de por ahí. Villa Alemana. Y sí, la identidad en este momento en Antofagasta está como una identidad minera. Yo, como la siento, es una identidad minera de trabajar, de venir, de juntar plata para volver a sus lugares. De extracción. ¿Ah? Una identidad de extracción finalmente. Claro, sí. Más que de construir. No, es de venir a construir su futuro, pero no el futuro aquí, sino allá. Porque los estudios, los economistas que han hecho estudios, investigación acá, lo tienen claro. Si incluso los que vienen, las mineras contratan mucho más gente de afuera que local. Los de afuera vienen, se bajan del avión, se toma el vehículo de la minera que está ahí esperando, lo lleva a la mina, vuelven a la puerta del aeropuerto, toman el avión y se van. Su sueldo es depositado en la cuenta y la familia en su lugar de origen es la que se gasta la plata allá. Aquí todo los insumos de la minería, todo se compra fuera. Y los productos de la minería se venden fuera. Entonces, cuando yo leí esos estudios que están publicados, yo quedé impactada realmente. Entonces, ahí uno ve la dificultad de que la gente se identifique con Antofagasta. Y los que están viviendo acá, tienen su casa acá, también están con esa idea, que no es de ahora, porque he conocido personas en San Pedro que eran personas que vivían en Calama y que se reían. Una pareja, me acuerdo muy bien, muy amorosa, que se reían porque habían venido de la zona central, no me acuerdo de qué parte, y iban a estar acá 6 años trabajando, juntando plata porque querían construir su casa allá. Me decía, hace 30 estamos acá. Eso es recurrente. Sí, ese es el caso que ejemplifica muchos otros casos. Y no, pero ahora cuando nos jubilemos, nos vamos para allá. Y un día entro yo a una ferretería en Calama y me encuentro con el caballero. Le digo, bueno, ¿y que no te habías jubilado? Sí, me jubilé. ¿Y que no te ibas a ir a la Villa Alemana? Sí, no. Y es que además Antofagasta es un lugar que Antofagasta como región, cuando uno se acostumbra con el clima de aquí, es muy difícil, sí. A vivir a Valdivia, con todo lo lindo que es Valdivia. O a Chiloé. Finalmente el clima nos conquista. El clima condiciona, eso es una verdad, es uno de los elementos más importantes de la construcción de identidad. Pero cuando la gente se resiste porque finalmente nos va socavando un poco esto de tener población flotante. Claro. O sea, seguimos en cierta medida siendo un campamento. Sí, exactamente. Y vuelvo al punto en que incluso los que viven aquí tienen una mentalidad de población flotante.
porque no quieren arraigarse. Tienen hasta miedo de arraigarse. No vaya a ser que me quede acá. Inconscientemente, no digo que lo piensen todos los días. Así que es una identidad fregada, porque no es una identidad de amor. O sea, en el fondo hasta puede definitivamente, yo creo, no es de repente, no, definitivamente la experiencia aquí está ayudando, está haciendo con que su identidad, su sentido de identidad, su sentido de pertenencia vaya cambiando un poquito. Tiene que, es indudable, pero esa cosa de sentido de pertenencia es sumamente importante, porque si tú no sientes que la identidad hace con que las cosas que te rodean sean tuyas, lo percibas como tuyas, pero al mismo tiempo que tú también perteneces a eso. Es un juego de doble sentido. Es tan importante reforzar esto, la necesidad de conocernos, de conocer nuestra historia, de querer nuestra historia, querer el espacio en que habitamos. ¿Cómo podemos buscar? Y vuelvo a lo mismo, el relato. ¿Cómo construimos un relato? ¿Cuáles son los puntos que nos pueden unificar? Quizás en la migración podría haber un buen punto. Sí, pero ¿tú te acuerdas cuando contaba de la experiencia de San Pedro con los niños? Sí. Es lo mismo. Vamos a volver a la educación en la infancia. Uno tiene que ir a los niños, porque los mayores con las personas adultas ya se dan los cambios. Sí. Pero, ¿por qué no formar una identidad a los niños en vez de esperar un cambio de identidad en los grandes? Es importante también, no digo que hay que trabajar eso también, sí, pero es mucho más fácil. Sí, es mucho más, el esfuerzo que uno haga es mucho más productivo con los niños que tratar de cambiar a los mayores. Ahí está nuestro trabajo. Debe. Sí, pero podemos, informamos, se difunde, pero hay que poner los esfuerzos en lo más pequeño. El énfasis tiene que estar ahí. Ahí necesitamos un cambio curricular también, incluido en el currículum la historia local, que ahí falta. Exactamente. Lo que estimular el amor, la admiración por lo que tiene. El orgullo. El orgullo. Está al pendiente, trabajar sobre el orgullo. Sí. María Antonieta, muchas gracias por compartir con nosotros. Felices de tenerte, felices de que te hayas enamorado de este norte y te hayas quedado aquí. Bueno, y esperamos volver a compartir próximamente. Muchas gracias. Cuando quieran, muchas gracias por tenerme acá y aguantarme cuando me dan chip libre. Ha sido un placer. Igual. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos abrir una ventanita al universo de lo posible desde la voz y experiencia de nuestros invitados. Muchas gracias.